Vamos a seguir con los trabajos prohibidos de Shabbat. La semana pasada habíamos estudiado el sembrar, la persona que siembra y el arar. Vamos ahora al tercer trabajo de los trabajos prohibidos hacer en Shabbat, que es el cosechar. Cosechar, ¿sí? En el Mishkan se cosechaba los yuyos o las plantas que ellos habían plantado para, como dijimos, para hacer, ¿cómo se dice? Para hacer colores, para teñir después las telas. ¿Cuál es la prohibición padre? La prohibición de padre es cosechar con un instrumento que es específico para la cosecha, como la hoz o cosas por el estilo. Eso es la prohibición padre de la Torah. ¿Cuáles son las ramificaciones de esta prohibición? Son arrancar cualquier vegetal o frutos con la mano, aunque no se haga con un instrumento especial para cosechar, aunque se lo haga con la mano, ¿sí? Mover o sacudir un árbol para que caigan sus frutos, ¿sí? Levantar una maceta agujereada del piso y ponerla, colgarla o ponerla sobre un estante, cosa que le impide seguir absorbiendo de la tierra, entonces esos también son ramificaciones. Y algunos opinan, aunque está discutido esto en la halajá, pero existe quien opina que cualquier cosa que vos arranques del lugar de su crecimiento natural pasa por cosechar. Por ejemplo, sacar un pez del agua es la prohibición de cosechar. Aparte de la prohibición de cazar, de caza con Z, que es una prohibición que la vamos a ver más adelante, sacar un pez del agua es arrancar de su estado natural, de su lugar natural, de su crecimiento natural, sacarlo de ahí es una prohibición de cosechar. ¿Está bien? Estas son las cosas que son ramificaciones. Ahora vamos a ver las cosas que los sabios incluyeron en esta prohibición. Entonces dice así: sacar, por ejemplo, miel de una, ¿cómo se llama? De un panal de abejas, ¿sí? Entonces es como arrancar algo de su estado natural. 2, arrancar cualquier vegetal de una maceta, inclusive de una maceta que no tiene agujero, o levantar una maceta que no tiene agujero del piso y ponerla sobre un estante o colgarla, es una prohibición de los sabios por cosechar. Subirse a un árbol, no para tirar, para sacudirlo, para que se mueva el árbol y caigan los frutos, sino subirse para cualquier otra cosa, inclusive para jugar. Tenemos miedo que la persona pueda arrancar una hoja, ¿está bien? Y los sabios prohíben más en este sentido en el árbol, prohíben inclusive utilizar un árbol para cualquier cosa. Por ejemplo, no se puede atar en Shabbat un animal a un árbol, no se puede poner en una rama de un árbol libros o cualquier cosa, o si hay libros, sacarlos de ahí, porque tenemos miedo que suba al árbol y arranque un vegetal o una hoja o una rama. Otra prohibición de los Jajamim derivada de cosechar es utilizar cualquier ser vivo, como ser montar o poner sobre los animales cosas para que las carguen, ¿sí? Porque tenemos miedo que la persona, como cuando se conducía a los burros o a los caballos, que son los animales más típicos, que se los conducía con una rama en la mano. Entonces, tenemos miedo que si vos montás un caballo, un burro, o si le pones a un burro carga para apoyar ahí, tenemos miedo que arranques una rama para querer conducirlos. ¿Está bien? Y otra prohibición que hicieron los Jajamim es inclusive oler un fruto de un árbol mientras está unido al árbol.
tenemos miedo que si vos lo olés y el olor te atrae, vayas a arrancarlo sin darte cuenta. Por eso sí se puede oler un fruto una vez que lo arrancaste, pero mientras está unido al árbol o a la tierra, no se debe oler los frutos. ¿Se entendió hasta acá? Perfecto, continuamos. Vamos a ver algunos ejemplos que la Torá acá nos marca para clarificar esta situación. ¿Ok? No se debe arrancar frutos, ramas, cualquier tipo vegetal del lugar donde crece, tanto sea de la tierra o de un árbol, tanto sea de una maceta que está en una pared o tanto de una maceta que está en el piso. Y de la misma manera, no, si una persona tiene en un vaso o en cualquier recipiente alguna carozo, alguna semilla que la puso ahí para que crezca. Por ejemplo, mucha gente utiliza el carozo de la palta, que lo ponen en agua para después permitir que salgan ramificaciones de eso. Seguro, por supuesto, esto ya lo estudiamos, que en Shabbat no se puede hacer eso, pero ahora estamos hablando sacar el carozo de un vaso de agua en Shabbat está prohibido porque es como que estás cosechando. ¿Está bien? Por supuesto que no se puede arrancar frutos de un árbol, ya lo dijimos, aun si los frutos o el árbol se secaron. De la misma manera, no se puede sacar nada del lugar donde crece, aun si no tiene raíz, como puede ser sacar hongos o cualquier otro tipo vegetal que crece sin raíz, crecen sobre rocas al borde del mar, no se pueden sacar en Shabbat. Una rama que se arrancó del árbol, y ya está arrancada, por la halajá se puede de esa rama que ya está arrancada quitarle los frutos o las ramitas que tiene. ¿Por qué? Porque los frutos y las ramitas ya no están unidas a su fuente, ya no están unidas al piso. Y por eso, si por ejemplo yo tengo un árbol frutal y en Shabbat una rama de ese árbol se cayó al piso sola, no sin que nadie la haya arrancado, y en esa rama que se cayó al piso hay frutos, los puedo sacar en Shabbat. ¿Se puede una persona apoyar en un árbol, apoyarse para utilizarlo como apoyo, si el árbol es un árbol sano y fuerte? De manera tal que cuando yo me apoye no se va a sacudir el árbol, ¿sí? Pero si el árbol es débil, manera que si yo me apoyo se va a sacudir, no puedo apoyarme en ese árbol. De la misma manera se puede tocar un árbol siempre y cuando que no lo muevas, ¿sí? No se debe sentar encima de un árbol en Shabbat, y la halajá dice que si la persona subió sin saber a un árbol en Shabbat, tiene que bajar inmediatamente. Pero si lo hizo adrede, los jajamim lo multan, que le prohíben bajar del árbol hasta que termine Shabbat. Significa una persona que sin querer, sin saber, subió a un árbol en Shabbat y alguien lo vio y le dice no se puede, puede bajar inmediatamente porque él lo hizo sin querer o sin saber. Pero una persona que sabía que no se podía y fue y se sentó en la rama del árbol porque tenía ganas, los hajamim dicen, como transgrediste, ahora no podés bajar de ahí hasta que termine Shabbat. ¿Ok? No se puede utilizar el árbol para apoyar cosas en Shabbat. Y de la misma manera no se puede atar al árbol una hamaca o cualquiera de esas hamacas paraguayas o hamacas de cualquier tipo, ¿sí? De la misma manera no se pueden quitar cosas de un árbol si ya están puestas de antes de Shabbat, ¿está bien? Entonces no se puede sacar el Shabbat, porque cuando lo pones o cuando lo sacas le estás dando uso al árbol y en Shabbat no se puede darle uso al árbol. Raf, ¿Sí? una pregunta, soy Moshe.
te quería hacer una pregunta. Sí, Se dice que los jajamín dicen que la persona que se subió adrede al árbol debería entonces quedarse en el árbol hasta que se acabe el Shabbat, porque lo sí, hizo a sabiendas. Mi pregunta es, sí. ¿eso se hace, se tiene que quedar ahí hasta que se acabe el Shabbat por un castigo por haber sido necio y haberlo hecho adrede, o porque si se baja puede mover el árbol? No, 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 es un castigo que los hajamim le dan. No, no se llama la palabra castigo, es una Bueno, multa que los hajamim multa, le sí. dan. No, te lo digo para que quede claro, no, no por cosa. Es una Ok, multa que los hajamim le dan, que como lo hiciste a propósito, ahora no vas a bajar. No podés bajar. Supuestamente cuando uno sube al árbol tenemos miedo que se mueva. Cuando uno baja de un árbol también tenemos miedo que se mueva. Pero es ujú, como que vos me digas, por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo más práctico y más común. Si vos abrís la heladera en Shabbat y tiene la luz encendida, ¿está bien? sí, No te diste cuenta, lo hiciste sin querer, abriste la heladera en Shabbat y de repente cuando la abriste viste que se encendió la luz. ¿Qué haces ahora? ¿Cómo? pues, pues no sé, no deberías, Ok. pues, si la cierro, no Si voy a la, apagar si una la luz que no cerrás, puede. si la cerrás vas a apagar la luz. Pero por otro lado, si dejas la puerta de la heladera abierta, puede ser que se arruine la heladera o puede ser que se te arruine la comida que hay en la heladera. En ese Ujú, caso, los hajamim dicen, si lo hiciste sin querer y la heladera se puede arruinar o la comida se puede arruinar, te permitimos que la cierres. Pero en ok, caso que lo hiciste adrede, ahora jorobaste, que se arruine la heladera, ya está, ahora no la podés cerrar, la tenés que dejar abierta. ¿Qué quiere decir? ok, Porque el cerrar o bajar del árbol también es una prohibición, pero cuando lo hiciste sin querer, bueno, fue sin querer bajar, fue sin querer cerrar, pero cuando lo hiciste a propósito, los jajamín te multan. ¿Se entendió? se entendió, Rafa, muchas gracias. No hay de qué. Va, una Eh, pregunta, pero si un niño de 8 o 10 años se subió al árbol, o sea, es como tan peligroso que estén arriba del árbol. Lo lógico, una vez me pasó a mí, yo veo un niño de 8 años, le dije, bájate del árbol, fue en Shabbat. Eso es como, o sea, te puedes lastimar. Primero que un niño que no tiene bar mitzvah, aún si hace algo adrede, espero que los niños no estén escuchando esto, pero aún si hacen algo adrede, no se llama adrede, porque ellos no tienen obligación de cumplir las mitzvot. La obligación realmente es nuestra, que nuestros hijos por educación cumplan las mitzvot, pero ellos como personas individuales, hasta que no cumplen bar mitzvah o bat mitzvah, no tienen la obligación de cumplir las mitzvot. La obligación es de los padres, educarlos para que ellos después, cuando tengan bar mitzvah o bat mitzvah, sigan ese camino. Pero no es una obligación personal de ellos, es más la obligación tuya que de tus hijos. Por lo tanto, no existe en el chico que haga adrede, siempre sin querer. ¿Está bien? Aún en el caso que un chico lo hizo adrede después del bar mitzvah, por supuesto, si es un peligro quedarse ahí, y bueno, frente a un peligro, todas las cosas de la Torah se permiten. Entonces no estamos hablando de ese caso, estamos hablando que es una situación, suponete que un chico no subió al árbol, pero suponete que vos en tu casa, no en tu casa, pero en un lugar, si tenés una casa con jardín, con árboles, entonces pusiste de un árbol en árbol una hamaca, no sé cómo se llaman, acá en la Argentina las llaman esas hamacas paraguayas. Pusiste esa hamaca donde uno se puede acostar ahí, eso no es peligroso, eso te puedes quedar ahí 24 horas. Entonces, si una persona se subió ahí, si lo hizo sin querer, le decimos baja de ahí porque la hamaca está apoyada en el árbol y no se puede. Y si lo hizo sin querer, si lo hizo a propósito, le decimos ahora, te tenés que quedar ahí. ¿Se entendió? Sí. Ok. Por ejemplo, dice más, un ejemplo más. Si una persona colgó un saco en un árbol, colgó un saco en una rama de un árbol y quedó ahí en Shabbat, no se puede bajar ese saco en Shabbat de ahí. ¿Está bien? Ni siquiera, no es que no se puede sacar, ni siquiera podés meter la mano en el bolsillo del saco para sacar algo que querés sacar del saco. No se debe. ¿También? ¿Está bien? Lo mismo una hamaca, como dijimos antes, aunque
solo una sola punta de la hamaca está unida al árbol, la otra está unida a la pared, pero como hay una parte que está unida al árbol, no se debe utilizar en Shabbat. Inclusive si hay un libro de Torah sobre el árbol, no se lo puede bajar del árbol, aun si es el único libro que tiene, no lo debe hacer. ¿Ok? Porque no permiten los hajamim hacer esta transgresión ni siquiera para una mitzvah. Pero en caso de un libro, sí le puedes pedir a un no yehudí que te lo baje si querés, si necesitas el libro. ¿Ok? Ahora, si yo, por ejemplo, tengo una casa en un árbol, veo que hay lugares donde hay árboles que hacen casitas para niños arriba de un árbol. Si esa casita está totalmente apoyada en el árbol, de manera tal que si yo sacaría en teoría el árbol, la casa se caería, no se puede subir a esa casa en Shabbat. Pero si esa casita está basada en columnas o lo que sea que yo le puse a la tierra, simplemente está apoyada sobre el árbol, pero no está, es decir, si yo saco el árbol, la casa no se va a caer porque tiene sus propias bases, en ese caso sí se puede subir a esa casa en Shabbat. De la misma manera, si yo tengo una escalera apoyada a un árbol, pero no está apoyada, está clavada en una base que se apoya sobre el árbol, pero está clavada en una base. No es que si quito el árbol, la escalera se va a caer. En ese caso sí se puede subir por ese lugar. ¿Se entendió? Bueno. Hay árboles, esto vale aclararlo, hay una regla en la Torah que todo lo que está por encima de la tierra, perdón, al revés, todo lo que está junto a la tierra por 3 tefajim, cada tefaj son 8 centímetros, 8 por 3 son 24, significa todo lo que está de 24 centímetros de altura para abajo, o sea, tiene una distancia de la tierra de 24 centímetros, es como si fuera que pertenece a la tierra. Entonces, por esta razón, si hay, por ejemplo, árboles grandes, antiguos, muy, muy amplios, que tienen raíces que sobresalen del piso. Sobresalen del piso y se forman como líneas del árbol hacia lo ancho del piso de la tierra. Y hay mucha gente que utiliza esos pedazos para sentarse ahí, hay veces, para sentarse sobre esos pedazos que están sobre la tierra. Entonces, si no tiene una altura de 24 centímetros, se puede sentarse en esas raíces, porque eso para la Torá no se considera el árbol, porque al tener menos de 24 centímetros se considera como parte del piso. En cambio, si tiene más de 24 centímetros de altura, estamos hablando, entonces ya se considera árbol y no se debería sentar ahí. ¿Ok? Alguien me puede preguntar si no se puede subir a un árbol porque tenemos miedo que arranques una rama o que arranques una hoja o que arranques un fruto. De la misma manera, entonces sería que no me puedo sentar en Shabbat sobre el pasto, sobre un lugar. Una persona tiene un jardín en su casa con pasto. No sé si en español se dice pasto, sí, el verde, eso del pasto, creo que se llama pasto. Entonces, si tiene pasto en su casa, no se puede sentar, porque también tenemos miedo que si te acostás sobre el pasto, te sentás sobre el pasto, puedas arrancar parte del pasto de la tierra. Dice la halajá, sí se puede sobre el pasto. Todo el miedo que tienen los jajamim de arrancar es cuando son cosas que están en un árbol o que tienen una altura muy grande, pero cosas que están muy cercanas a la tierra, como el pasto, que es algo chiquitito, no tiene esos 24 centímetros, no tenemos miedo. No tenemos miedo que ¿cómo se llama? Que lo arranques. Y si lo arrancas no es un isur, no es una prohibición tan fuerte. Por lo tanto, por eso los hajamim permiten en Shabbat sentarse o acostarse en el pasto, y no solo que permiten sentarse o acostarse, inclusive permiten estirar una manta sobre el pasto y tirarte arriba de la manta. Eso sí se puede hacer en Shabbat.
¿Se entendió? Y lo mismo caminar, aunque camines descalzo sobre el pasto, ¿ok? Puede ser que hasta a través de caminar entre los dedos se te junte pasto y al levantar el pie los arranques o lo que sea, los jajamín permiten esa cosa, ¿ok? Como dije antes, no se deben oler ni frutas, ni verduras, ni ningún tipo de vegetal mientras está unido a su árbol o a la tierra, porque tenemos miedo, los jajamín tienen miedo que cuando la persona huele, el olor la traiga y sin darse cuenta lo arranque de la tierra, ¿sí? Pero si están, si están, como se dice, ya arrancados de la tierra, ya están cosechados de la tierra, los frutos que uno tiene en su casa, o inclusive flores que uno trajo a su casa para Shabbat, eso seguro se puede oler en Shabbat porque no tenemos miedo que lo arranque porque ya está arrancado. ¿Ok? Rabino, Sí. ¿cómo está, Hanna? Sí. Caminar en el pasto, las mujeres a veces usamos tacones y a la fija se hacen huequitos. Bueno, la inmensa mayoría de las veces usted hace huecos al caminar en el pasto. Se debería evitar entonces en ese caso porque podría ser como hacer un surco o como arar. Primero, señora, discúlpeme, le voy a dar un consejo no No alágico. hacer tacones. No ande con tacones en el pasto, no tiene necesidad. Los tacones sirven para ir a una fiesta, para ir a un lugar así, pero en su casa póngase más cómoda, no use tacón. Entonces, No, pero es que Shabbat es una fiesta y camino a la sinagoga y mucho pasto. Estoy cargando. Hice una broma, no es lo que yo quería decir. La alajá que usted me Está bien. pregunta es simple. Ya lo estudiamos, creo, la semana pasada, que lo que uno va a hacer sin intención de hacer eso, ¿sí? Okay. Si es seguro, indefectiblemente que va a suceder, no se puede hacer el Shabbat. Pero si puede pasar que sí, puede pasar que no, entonces sí se puede hacer el Shabbat porque usted no tiene la intención. Cuando una persona, una mujer específicamente, camina con tacones sobre el pasto, no es indefectiblemente que se hagan agujeros. Depende cómo está el piso, si el piso está húmedo, si el piso está más seco, depende de muchas cosas y depende también del peso, depende del qué punta tiene el taco, etcétera, etcétera. Entonces todo eso influye, entonces no es algo seguro. Ahora, sí vale aclarar, si es un día que llovió, si es un día que el piso está muy húmedo, está embarrado la tierra, seguro que no hay que caminar por ahí en Shabbat porque indefectiblemente vas a hacer agujeros y no se puede. Pero en caso de estado normal, que no está tan húmedo el piso, no tiene que estar súper seco, pero tampoco está húmedo, que no hubo una tormenta, que no hubo una lluvia muy fuerte, sí se puede. Gracias. No hay de qué. No se puede quitar en Shabbat telas de araña que uno puede encontrar en su casa. De repente ve en Shabbat una tela de araña y la quiere sacar, no se puede. ¿Por qué? Porque están unidas a la casa y los hajamim lo comparan a arrancar algo de su raíz. Por lo tanto, si hay una tela de araña en Shabbat, después de Shabbat hay que sacarla, no en Shabbat. Con esto terminamos el trabajo prohibido de cosecha. Vamos a seguir con el trabajo prohibido que se llama en hebreo mehamer. No sé cómo se dice en castellano, en español. Si alguien sabe, yo lo voy a explicar lo que es, pero si alguien sabe el término, porque es un tema de la tierra, de los trabajos de la tierra, si alguien sabe el término, por favor que me lo diga. Mehamer es después que se cosecha, cuando, por ejemplo, uno tiene un campo de trigo, entonces primero pasa con la máquina, hoy son máquinas grandes, pero antiguamente cuando se hacía manual, se pasaba con ese instrumento que es como una hoz y se cortaba todo el cosecho y después se iba a buscar todo lo que estaba en el piso y se lo juntaba, se lo amontonaba en un lugar. Separar, no, eso no es separar. David Cook dice que se llama separar. Eso no es separar. Separar en hibrit es borer, es otra cosa. Mehamer es cuando vos vas haciendo montanitas de lo cosechado. ¿Ok? Segar puede ser que se llame segar. Puede ser. Bien, gracias.
Entonces, en el Mishkan, como sabemos, al tener cosecha, arado, siembra, arado, siembra y cosecha, esos yuyos que sembraban para sacar el color para las telas, entonces también segaban, también juntaban esos montoncitos. ¿Cuál es la prohibición padre? La prohibición padre es juntar trigos o cualquier vegetal del lugar donde crece y hacerlos en montanitas, o si ya tengo montanitas y hacer una montaña grande, unirla toda en una montaña grande, todo eso es el trabajo prohibido, padre, de segar. ¿Cuál es la ramificación de esto? Es la persona que une frutos, inclusive no donde crecen, hasta que se convirtieron en un mismo pedazo. Por ejemplo, la persona que dejó para secar higos secos hizo, ¿sí? Entonces él tenía higos naturales y los puso en un lugar para que se sequen, ¿sí? Y después agarra todos esos higos y los junta, los aprieta, los hace un paquetito para que queden unidos uno con el otro. Eso es una ramificación de segar. O la persona que agujerea, por ejemplo, los higos y pone adentro del higo, hace un agujero para poner un hilo adentro del higo, porque a veces se colgaban los hilos para secar, entonces para poder colgarlos se hacían agujeros y se juntaban todos en una soga o en un hilo y se los colgaba. Entonces eso también es una ramificación de segar. Los jajamim agregaron a esa prohibición padre y a esas ramificaciones agregaron la siguiente prohibición: juntar cosas que no crecen de la tierra en el lugar donde salen, del lugar de donde salen. Por ejemplo, juntar sal de un lugar, de una mina de sal, ¿sí? No se puede tampoco, aunque la mina de sal no es algo de la tierra, es algo que sale de una mina especial. ¿Ok? Vamos a ver cosas prácticas que están prohibidas o permitidas en base a lo que estudiamos. No se debería juntar frutos. Juntar frutos, ¿qué significa? Si vos tenés un lugar donde hay árboles frutales y no los vas a cosechar en Shabbat, acá me están aclarando que segar es otra cosa. Bueno, entonces no se llama segar, se llama juntar la cosecha. Perfecto, gracias señora Ana, gracias. Juntar la cosecha mejor. Entonces juntar la cosecha es lo que dijimos, las prohibiciones que nombramos. El nombre estaba mal. No se debe juntar frutos, inclusive en un lugar donde no crecen. Significa, por ejemplo, una persona que tiene un árbol frutal y los árboles frutales se le cayeron al piso, los frutos se le cayeron al piso, quiere decir, no los coseché yo, cayeron solos al piso y no los puedo usar en Shabbat, eso ya lo vamos a estudiar más adelante, pero sí puedo querer juntarlos para tenerlos guardados, para que no se arruinen, para que no los pisen, para que no vengan animales y me los coman, entonces los quiero juntar, no se puede hacer en Shabbat, ¿ok? Entonces, la persona que junta frutos en un lugar donde, por ejemplo, en su casa o en su patio, también está prohibido porque eso es un trabajo de semana y no es un trabajo de Shabbat. Significa lo siguiente: si yo tengo en mi casa un canasto donde guardo los frutos que compro o las verduras que compro, en cantidad medianamente importante, ¿sí? No estoy hablando que tengo 2 manzanas en una canasta o que tengo 2 bananas en una canasta. Estoy hablando, tengo una canasta medianamente importante que ahí guardo. Y esa canasta, por alguna razón, se dio vuelta y se desparramaron los frutos. Juntar todos los frutos y ponerlos adentro de la canasta es una cosa que estaría prohibida hacer en Shabbat. ¿Qué pasa? En casos donde se me desparramó en mi casa una cantidad muy grande de fruta
de la canasta. Y se van a arruinar, porque tengo niños que los van a pisar, que me van a arruinar toda la fruta o toda la verdura. Y es una pérdida importante. O puede ser, como dijo antes el señor David, puede ser un peligro, porque pueden los niños tropezar con eso y mojar el piso y por lo tanto se puede resbalar y golpear. En ese caso sí permitimos juntarlos, pero hay que hacerlo no en forma ordenada, sino juntarlos así con el pie, ir acomodándolos con el pie o con un palo, con algo, pero no con la mano ponerlos directamente en la canasta. ¿Ok? Unir frutos en Shabbat, ¿sí? Ya dijimos antes, no se debe hacer en Shabbat. Les voy a hacer una pregunta, no sé si estilan ustedes comer eso en Shabbat, pero hay una costumbre muy antigua que se acostumbra a comer en Shabbat. Ustedes saben, creo que saben, me imagino que saben, que no se debe mezclar pescado con carne. Comer pescado, después de comer carne hay que tratar de enjuagarse la boca. O enjuagarse la boca o comer otra cosa en el medio que interponga entre el gusto del pescado y el gusto de la carne o el pollo. El motivo que no se puede comer carne con pescado no es un tema alágico, es más bien un tema de salud, que los jajamim lo prohibieron, dicen que hace mal, y por eso no es la misma prohibición de carne y leche. Se puede usar un plato de carne y después enjuagarlo y poner pescado, o al revés, pero no se debe comer uno atrás del otro sin hacer una mínima interrupción. Por ejemplo, tomar un vaso de bebida o comer. Por eso muchas casas judías acostumbran que el viernes a la noche el primer plato es pescado con ensaladas y después el segundo plato se toma un plato de sopa para interrumpir y después se come el pollo o la carne. Y Shabbat a la mañana es una costumbre muy antigua también, que se come el pescado. Ya sopa no se puede comer porque ¿cómo mantengo la sopa caliente desde el viernes hasta el Shabbat al mediodía? Entonces ahí se come lo que se llama en Yiddish Eir Mitzvivale. ¿Qué significa Eir Mitzvivale? Se agarran huevos duros, se los pisa, se los mezcla con cebollita y se sirve un poquito de eso como interrupción entre el pescado y la cosa. Entonces, hacer eso en Shabbat, hay veces una persona le pone mayonesa y es como que está uniendo la verdura. Estás uniendo el huevo con la cebolla. Entonces, ¿se puede hacer eso en Shabbat o no se puede hacer en Shabbat? La halajá permite hacer eso en Shabbat. ¿Por qué? Porque eso no se llama unir frutas, porque la prohibición de unir frutas que dieron los hajamim es como se hace en un mercado. Frutos enteros, unirlos. O como hablamos antes de los higos secos, juntarlos y hacerlos un pedazo único o colgarlos en una soga y hacer que se unan solos. Pero acá, huevo pisado con cebolla o con mayonesa o cualquier otra verdura, no hay problema de unirla porque eso no es la forma que se hace en el mercado. ¿Se entendió? De la misma prohibición está, si yo tengo un lugar donde tengo gallinas y las gallinas, un minuto nos queda, perfecto, termino con esta halajá y terminamos. Si yo tengo un lugar donde tengo gallinas y las gallinas ponen huevos y pusieron huevos en Shabbat, entonces juntar los huevos del gallinero no se puede juntarlos porque los jajamim lo prohibieron, aunque los huevos no es algo que crece en el piso, es algo que lo ponen las gallinas, pero por la comparación que hay entre la prohibición de juntar verduras o frutas, los jajamim prohibieron también juntar los huevos que hay en un gallinero. Con esto finalizamos la prohibición de juntar las cosechas.